temperatura bajó un poquito, mirá. Esperemos que vuelva a subir un poquito. Vamos a meternos de lleno en la política, en un tema que lo mencionábamos así como al pasar un par de veces, pero que hay información como para profundizarlo, que tiene que ver con el cambio de, por lo menos de actitud y de forma de trabajo de Guillermo Francos como jefe de gabinete, sobre todo respecto a su antecesor, Nicolás Posse, que tenía un estilo, llamémoslo austero, llamémoslo, no le conocimos la voz, Sí. salvo esa vez que fue No al le Congreso. recordamos la cara, se llama. Sí. La cara es lo único que tengo. Hubo gente que no sabía quién era, bien, Sí, por las fotos que salieron cuando lo echaron, Claro. digamos. O cuando fue ahí al Congreso. Claro, no, qué sé yo. Uno que es un... Sí, no voy a claro, usar esa bueno. palabra. Pero uno que hablamos no de es lo normal, común de la gente. Claro, uno no que de no es normal, nosotros. la cara la tiene, pero a pesar de todo, de no ser normales, la voz no me quedó. No. Así que- Algunos dicen que hay gente que pasa sin penas ni gloria, él pasó sin voz. Este pasó con bastantes Pasó penas. sin voz. aparte Bueno, también. el tema es que asume Guillermo Franco y cambia de actitud, una movida más política, más dialoguista, ¿no? Y entonces vemos permanentemente ahora desfilar gobernadores. Desde la semana pasada todavía no ha asumido formalmente. Claro. Guillermo Francos todavía con la firma de ¿Cuándo asumió? ministro del ¿Ayer? Interior. O ayer, anteayer. Eh, Sí, fue ayer, dimos se la me noticia cruzan. acá. Ayer o anteayer fue. se me cruzan, la verdad es que se me cruzan. Pero fue ayer o anteayer. Pero sí, sí, fue el lunes a la noche. Si no me equivoco, fue el lunes a la noche la presentación en Casa Rosada con Javier Milei y sus manitos Claro, firmando exacto. con el ahora jefe de gabinete Guillermo Francos. Y desde la semana pasada empezó a ampliar y ser la cara visible de las negociaciones y a su vez de la gestión del gobierno de Javier Milei, lo cual para el propio Francos y para un sector de la política es algo positivo, ya que por lo menos en los papeles, vamos a lo que responde a los papeles, quien tiene la capacidad de negociar hoy en día es el mismo que tiene la capacidad de firmar los acuerdos que esa propia persona negocie. Es Claro. decir, se acabó o Se se lo debería empoderó. haber acabado esos momentos donde Franco se juntaba con 15 gobernadores, acordaba 33 millones de puntos y cuando llegaba a Casa Rosada Milei le decía: estos 33 millones no y este tampoco, así que llamalos a los gobernadores para decirle que no. Y ahí iba Guillermo Franco de vuelta con el tono cansino a decirle: bueno, muchachos, miren, no, de vuelta. Todavía no tengo fondos, le había dicho en aquel momento, no sé si se acuerdan, que habíamos estado charlando acerca de la reunión de la región centro, cuando Claro. fue a visitar a Yarlora, Puyaro y Rogelio Frigerio. Claro, me acuerdo. Bueno, todos esos fondos fueron apareciendo, muchachos. A partir de la semana pasada y en continuado con el día de ayer, el gobierno nacional empezó con lo que es el traspaso de obras públicas hacia las provincias, algo que tiene dos aristas. Por un lado, varias provincias estaban pidiendo. De hecho, hablábamos la semana pasada de cómo Axel Kicillof pedía, entre otras cosas, la autopista Presidente Perón y también el canal Magdalena para llevar adelante dos obras públicas súper necesarias en la provincia de Buenos Aires, pero que también es la intención del gobierno nacional, a la vez que se saca de encima un quilombo y le pasa la posibilidad de ejecutar las obras públicas sin pasarles, en todas, en algunas sí, los fondos necesarios para hacerla. Es decir, se tienen que encargar las propias provincias de juntar la guituli para construir una obra pública que ya había firmado, es decir, que estaba comprometida por el Estado Nacional. Porque después de última podemos discutir lo que venga de acá en adelante, pero lo que vos como Estado ya firmaste, así como firmaste deuda y al FMI se la estás pagando dólar por dólar, Que monedita la a firmó monedita. Macri y Que la firmó Macri, la y la- refirmó Guzmán. y la después pagó Alberto, la paga ahora, se sigue pagando. digamos. Bueno, también tenés que pagar las otras deudas, que son las deudas en materia de construcción en provincias. este caso, y con las provincias, obviamente, en términos presupuestarios. En una primera tirada habían sido Entre Ríos, Jujuy y Chaco quienes habían presentado para firmar la semana pasada alrededor de 80 obras públicas que van a estar siendo pasadas a esas provincias.
¿Qué podemos ver de la primer tirada de gobernadores que fueron? Punto 1, que había un gobernador de la región centro. Y punto 2, que obviamente las figuras políticas que desfilaron en una primera semana fueron el PRO, en caso de Rogelio Frigerio, y la Unión Cívica Radical, en el caso de Carlos Sadir, y en el caso de Leandro Esdero, de la provincia de Jujuy y Chaco, correspondientemente. Esta semana, ¿quiénes aparecieron en el día de ayer por la Casa Rosada, por la Pink House? Apareció Martín Yarlora, gobernador de Córdoba. Apareció Rolando Figueroa, el gobernador de Neuquén. Y apareció el famoso, The Famous One, Ignacio Nachito Torres. Nachito Torres, quien había sido el primer foco de conflicto de este gobierno en términos políticos y también, obviamente, dirigente del PRO. De hecho, una figura de su provincia se quedó con parte de la conducción de la Secretaría de Juventud, si no me equivoco, del PRO en la última semana. Por un lado, Córdoba todavía no firmó estos traslados, estos traspasos de obras, pero ya está haciendo básicamente la listita y negociando la listita con el Guille Francos, pero sí los que firmaron fueron tanto Chubut como Neuquén, en una discusión con las provincias patagónicas que se estira desde el comienzo de la gestión, que se profundizó con la ley bases, que se empezó a saldar cuando se quitaron, por ejemplo, ganancias a ciertos sectores, cuando se acomodó un poco lo que era el proyecto de paquete fiscal para las provincias del sur argentino, y en el día de ayer, obviamente, fueron y pusieron el ganchito los dos gobernadores. Por un lado, aceptando la negociación con el gobierno nacional, y por el otro lado también consiguiendo parte de lo que dijimos allá lejos y hace tiempo cuando comenzaba a tratarse esta ley Micrito, que habíamos dicho, bueno, en diputados puede llegar a pasar, más allá de alguna cosa, en senadores va a encontrar un montón de modificaciones. ¿Y por qué? Porque los senadores responden a las provincias y las provincias no te dejan pasar las cosas sin que vos le otorgues algo. Bueno, el gobierno nacional en cabeza de Guillermo Francos es lo que está haciendo, es empezar poco a poco a gestionar la cosa pública, más allá de todas las diferencias políticas que uno puede tener y de las propias barreras que encuentra a la hora de gestionar un gobierno que, como lo dice el propio ideólogo del gobierno, Santiago Caputo, quiere terminar con el Estado, no administrarlo. Entonces, a partir de allí, obviamente, el conflicto es permanente, constante y cada vez va a ser más altisonante, pero es algo que, por lo menos en esta primera semana, Guillermo Franco dice, bueno, yo me encargo. Empieza a juntar la marca y también empieza a repartir justo en la previa también de tener que llamar a la sesión de la ley bases que se viene en algunos días. Viene, ¿no? Se presupone, sí, se presupone. No está la fecha todavía. Todavía no hay firmuli, todavía no hay ningún tipo de pedido hecho por el oficialismo, que es básicamente quien tiene que convocar a esta sesión cuando tenga los 129, los 37 para sentar en la Cámara. Porque digo, nosotros contamos esto, hay un cambio de actitud, lo contamos, se está haciendo política, está bien, lo contamos. Después, bueno, habrá que ver si le da los resultados que está buscando. Ese es otro cantar, que después los gobernadores tengan, punto 1, las ganas, punto 2, la intención, y punto 3, la influencia sobre los senadores que dicen tener, ya es otro cantar distinto, digamos. Igual me parece. Es un proceso más interesante que lo que venía llevando totalmente. su antecesor. Y lo que sí es destacable, lo que sí es a destacar, no sé si destacable, lo que sí es a destacar es que hay un punto donde continúa la misma línea, que es, repasemos las provincias que dijimos: Jujuy, Entre Ríos y Chaco, la primera tirada; Córdoba, Neuquén y Chubut, la segunda. Encontramos dirigentes de la Unión Cívica Radical, peronista, encontramos dirigentes del PRO, encontramos dirigentes del PJ cordobesista, encontramos dirigentes del MPN, es decir, del Movimiento Popular Neuquino, un provincialismo, Unión por la Patria y el peronismo,
todavía no aparecen en estos llamados de Guillermo Franco, más allá del contacto sí que tiene el gobierno nacional hace ya varias semanas, por no decir un par de meses, con Raúl Jalil, el gobernador de la provincia de Catamarca. Va a llamar a Jalil, a Jaldo, obviamente, y ahí va a tener la última pata o las últimas fotos que le falta para el álbum político, digamos, ¿no? Por ponerle alguna Igual figura. Es difícil plantearte este tema de la política y del dialoguismo y no hablas con la principal provincia de la Argentina. Bueno, es hacia allí a donde estábamos planteando, ¿no? Lo que le falta es nada más y nada menos que el 36% de la población argentina Infernal que ese reside. número. Es terrible, ¿eh? Es terrible. Es terrible. Es el 36% de la sociedad argentina, más de 17, 18 millones de personas que viven en el territorio bonaerense y obviamente el contacto con Axel Kicillof que está cortado. Es más, el propio Cuervo Larroque nos decía acá a principios de semana, la semana pasada, la vez que charlamos con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia, que contacto con la ministra Petovelo, bien, gracias. Así que bueno, ahí es realmente problemático y por fuera. Perdón, sí. Y nos dijo el ministro de La Rioja, Alfredo Menem, no hay un solo ministro de Desarrollo Social de la Argentina que tenga contacto con Petovelo. Salieron las firmas también ahora durante la semana, una firma de un comunicado que expresaron esto. Sí. Y por fuera de los gobernadores, también dentro de las figuras políticas y las figus que fue juntando el flamante jefe de gabinete de ministros, Guillermo Franco, hubo dos que me parece que son muy destacables también en este sentido y que blanquean también como los gobernadores con los que se juntó, muestran los gobernadores con los que no. Bueno, la semana pasada, en la previa a la reunión con los gobernadores, se había reunido con el arzobispo de Buenos Aires, con el señor Mario Aurelio Poli y el monseñor Jorge González, quienes forman parte del pacto educativo en la República Argentina y que básicamente son el clero, ¿no? El clero en su máxima institucionalidad. El Papa Francisco, digamos. Sí. Porque esa cosa... Es la línea. Es el Papa Francisco. El que está trabajando en eso de la educación. Y como las escuelas... el Panchis. Como las escuelas recurrentes. No, recurrentes. Sí, recurrentes, no. Escuelas recurrentes creo que sí. Bueno, básicamente la reunión con la iglesia en la línea de lo que había planteado. Punto 1, el monseñor Cueva, el arzobispo Cueva, García Cueva, no tengo el título, discúlpenme, se me escapa el clero en la política. Vas a tener que aprenderla, porque me parece que están jugando. García Cuerva, que básicamente había dado el Te Deum del 25 de mayo y le había marcado al presidente: no sean insensibles y no hagan caso omiso al hambre. Bueno, se presentó la iglesia con Guillermo Franco y en el día de ayer hubo una apertura de la catedral para hacer un comedor en plena ciudad de Buenos Aires. Ahí también juega políticamente. Una imagen fuertísima. Y para cerrar, porque es lo que me piden, la otra imagen política que sí tuvo Guillermo Franco fue en el día de ayer, también en la previa a la reunión con los gobernadores, con el presidente de la UIA, quien no es un industrial, sino un abogado laboralista, con el señor Daniel Funes de Rioja y compañía, para discutir parte del desarrollo productivo de la Argentina, lo mismo que se juntó a charlar con los gobernadores. Obviamente, como los gobernadores que están muestran los que no, las fotos que están muestran que las organizaciones sociales y aquellos que construyen en el territorio también le estaría faltando el contacto con el gobierno nacional. Te contamos el cambio de